Kof, página 1015, versículo 145. Oh Jehová, oye la voz de tus siervos, conforme a tu misericordia. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, oh Jehová, y guardaré tus estatutos. My secret word. Mi mundo secreto. Hello, this is the program. A vast original space by Guillermo Davis, Elijah Wu, created to share with you. Estás invitado a vivir varios minutos viajando por el universo de la imaginación, avivando semillas creativas en su proceso de germinación. Here creativity has no limits or borders. Este es el lugar donde podrás dar rienda suelta a tu imaginación. Thank you for turning and staying on this frequency, because in my secret world, the star is you. La estrella eres tú. Saludos amigos. Una vez más, se abren las puertas de tu programa My Secret World, mi mundo secreto, para deleitarnos con la participación de aquellos creadores que tienen la gentileza de llegar hasta aquí. Yo soy Guillermo Davis, Elijah Wu, y estoy muy contento porque el programa hoy se viste de gala con la presencia de una persona maravillosa. Uy, qué brisa tan agradable. Y viene llena de mariposas revoloteando. Señores, yo no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando cada día más de este espacio singular. Por favor, acompáñenme. Vamos a sonar el cuenco de la fortuna para recibir al invitado de hoy. ¡Hey! Aquí está nuestra invitada. Vamos a ver, mi pandilla, vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ok, hola. Hola, buenas tardes o buenas noches, saludos para todos, Gracias. Especialmente para ti, Guillermo. Gracias, bueno, sea bendecida y bienvenida a My Secret World, mi mundo secreto. Excelente, muchísimas gracias por tu invitación para este excelente programa. Gracias, gracias. ¿Estás lista para el cuestionario? Estoy preparada. Ah, muy bien, ok. Para entrar en materia, por favor, dinos tu nombre, nacionalidad y desde dónde nos estamos comunicando. Bueno, mi nombre es Olga Camil, nombre artístico. Vivo en la ciudad de Nueva York y nacionalidad dominicana, ciudadana americana y así con siempre en mezclas de otras naciones. Como ya tú puedes saber, este proyecto lo he creado con la intención de promover a las personas que de una forma u otra se dedican a la creación. Alguien me ha hablado muy bien de ti y de las cosas lindas que estás haciendo. Por favor, dinos a qué te dedicas. Bueno, me dedico a muchas cosas. Número uno, soy actriz de teatro desde niña.
Me dedico también a trabajar en otros ámbitos y también pues me gusta mucho, me dedico a la comunicación también, pero sobre todo el teatro es mi fuerte. Muy bien. ¿Dónde recibiste tu preparación como actriz y además y demás cualidades que tienes? Bueno, he recibido preparación, diríamos, de diferentes directores, diferentes maestros. Mi primera, diríamos, clases fue en teatro infantil a los 11 años de edad. Entonces, después emigré a los Estados Unidos y en los Estados Unidos tomé más preparación con diversos maestros y directores de teatro, sobre todo en teatro ya adulto, en el que traté de entrenarme y sigo todavía tratando de perfeccionarme y entrenarme más. Muy bien. Me han dicho no, tengo en conocimiento que tienes un canal de YouTube. Bueno, el canal de YouTube sí no está activo, solamente algunas cosas cuando son, diríamos, necesarias, ¿verdad? Y que son recientes, entonces yo trato de subirlas pues a YouTube. Precisamente con eventos como nosotros, como compañía de entretenimiento, hacemos un evento una vez al año dedicado a la mujer y otro evento dedicado a la eliminación de la violencia. Entonces tenemos ahí el evento de la eliminación de la violencia en YouTube. Tengo otras cositas ahí, por ejemplo, diríamos consejos de diversos tópicos, tanto de belleza como del amor, porque también estuve involucrada con Cassandra, una productora de acá, que tiene su programa en Facebook Live los domingos, y nos invitó para que hiciéramos mi hija y yo un segmento. Y entonces ahí también estamos colaborando. A ver, ¿y qué te motivó a realizar este proyecto con respecto a la violencia? Sí, el motivo, pues sabemos que la violencia es un flagelo que nunca va a terminar. Entonces, para ambientar, para informar y para, diríamos, darles aquí en Nueva York, a nuestra comunidad latinoamericana, las rutas a seguir y los consejos para aquellas personas que están sufriendo violencia, pero no solamente violencia familiar, porque hay muchos tipos de violencia: violencia doméstica, violencia infantil, violencia de la tercera edad, violencia en las calles. Entonces nosotros hacemos este programa además para conmemorar el aniversario de las hermanas Mirabal, que por ende el 25 de noviembre se fijó esta fecha por la ONU para conmemorar internacionalmente la eliminación de la violencia. Una pregunta, ¿qué tiempo llevas con este proyecto sobre la violencia? Sí, ahora en este noviembre y diciembre, porque realmente es en noviembre, ahora va a ser el 5º Festival Internacional No Más Silencio. Muy bien. Aparte de este canal, ¿pudieras hablarnos un poquito a las otras cosas que te dedicas? Porque tengo conocimiento que también haces locución, no sé si algo más. Bueno, realmente sí, en estos espacios de la mujer y la violencia, tenemos que aprender. Yo estudié locución, claro, de radio y televisión aquí en Nueva York, pero he hecho más enfoque en el teatro. Entonces, hablando de teatro, el fuerte más, diríamos, que más está activo es el teatro,
las producciones teatrales. Entonces ahí estamos buscando siempre nuevas producciones, nuevas obras y también dándole la oportunidad a los artistas y talentos, actores de aquí, de todas las edades, que quieran participar con nosotros en nuestra compañía. Entonces, ¿colaboran otras personas contigo, tanto en el teatro como en el proyecto de la violencia? Claro que sí, colaboran muchas personas, sobre todo en lo virtual, colaboran personas de diferentes países, diferentes razas, diferentes edades y diferentes colores. Entonces te voy a decir lo siguiente, este es un evento para todos y en el teatro es lo mismo. Lo único sí que tenemos que, si son actores, ya tienen un poco de escuela o posiblemente más, pero si son nuevos, pues tratamos de darle el training, el entrenamiento en español, pues tratamos de hacer eso para que ellos vuelvan a tomar esas cualidades histriónicas en el escenario y darle, y al mismo tiempo, pues darle la oportunidad de que ellos se den a conocer en nuestro ambiente teatral. ¿Actualmente te mantienes activa en tu perfil actoral? Sí, me mantengo muy activa porque la última producción fue ahora en junio 26. Hacemos obras épicas, históricas, relacionadas con, por ejemplo, obras como lo que sucedió en la independencia de República Dominicana, porque anteriormente a yo ser independiente de mi compañía teatral, pues trabajaba con la señora Dinora Coronado, que es una escritora de República Dominicana, lo cual aquí tenía su compañía, y luego me invitó a trabajar con ella porque me dio en otra obra con otro director. Entonces duré 10 años trabajando con ella y luego, como ella se fue de retirada, pues yo tenía mi compañía, pero estaba dormida, junto a un director que fue que me invitó a ser vicepresidenta de la compañía. Ahora él no está activo y ahora yo pasé a ser presidenta de mi compañía Tiempo Tira Entertainment. ¿De qué manera te la averiguas para organizar tu agenda de trabajo en dependencia de las varias actividades a las que te dedicas? Claro, claro, es muy difícil. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque también sabemos que los actores de teatro no vivimos del teatro, vivimos de nuestro trabajo personal. Entonces es muy duro para uno poder tomar el tiempo para ensayar, para sentarse a estudiar una nueva producción, tomar el tiempo para hacer una lectura de X obra que vamos a presentar en el futuro, y también tenemos que elegir el cast, el elenco que va a participar pues con nosotros en esa obra. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, yo me gustan los trabajos que sean flexibles, que yo pueda tener tiempo para ensayar y para mis presentaciones, que regularmente la mayoría de las presentaciones son los fines de semana. ¿Te gustaría brindarle al público tus contactos a través de My Secret World, Mi Mundo Secreto, en caso de que algunos de los que vean este proyecto, este programa, deseen participar en tu proyecto? Claro, por supuesto. Nuestra compañía está con los brazos abiertos para todos los talentos que quieran estar con nosotros aquí en la ciudad de Nueva York. Y déjame decirte que sí, que me gustaría, claro. Y yo realmente he tratado de elevar, porque soy muy exigente en el teatro,
de llevar mis producciones, algunas de ellas, a diversos países. Y entonces, por supuesto, porque, por ejemplo, en el año 19 estuvimos con Flora Tristán en Argentina, y esa obra ya ha viajado a 5 países, en el cual yo soy la protagonista y también la coproductora ahora. Y bueno, ¿cómo te explico? Sí, me gustaría, sí, porque me gusta darle oportunidad a personas jóvenes, a nuevos contactos que quieran incursionar en el arte. Entonces, pudieras mandarme tu email, tu número de teléfono, tal vez tu WhatsApp o Facebook para ponerlo aquí debajo y que el público pueda verlo a través de este proyecto. Excelente, por supuesto que sí. Así bien, es, gracias. que ya saben. Bueno, excelente. Pero, por favor, di cómo se llama tu proyecto, porque creo que sí, creo no, tiene un nombre. De los proyectos de teatro. Sí, y el proyecto donde participan las personas sobre la violencia. ¿Cómo se llama, por favor? Sí, por favor. Sí, bueno, el evento se llama, el de ahora va a ser Quinto Virtual Internacional No Más Silencio, dedicado a las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por un gobierno tirano en la República Dominicana, y por ende ahí en ese mismo tiempo se conmemora la eliminación de la violencia de la mujer, la violencia doméstica y de género. Muy bien. Una preguntita yo siempre se la hago a cada uno de los que participan por aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómoda o cómo te sientes participando en My Secret World, Mi Mundo Secreto? Pues me siento feliz de conocerte, de verte, de compartir este conversatorio contigo, porque realmente me hace sentir que tú le das la oportunidad a las personas, a los talentos, para que se den a conocer. Y eso es algo que para mí es muy meritorio lo que haces, porque yo creo que tú tienes mucho talento también y quieres compartir tu talento y el talento de los demás. Gracias, porque en este programa, la estrella eres tú. Sí. Y déjame decirte algo. Tengo una sorpresita porque tenemos el evento ahora en diciembre. Ay, qué bien. Y yo creo que en él va a participar tú. Wow. Ay, gracias. Yo estoy encantada de que participes con nosotros en No Más Silencio. Muy bien. Sí, claro. Vas a estar conmigo y también me vas creo que me vas a dar un video, ¿verdad? Para presentarlo de tus bailes y coreografías de anteriormente, ¿no? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Tienes alguna persona que pudieras recomendar a participar en este programa? Sí, tengo algunas personas, sí, tengo. ¿Quieres que diga los nombres? No, preferiría no decirlo porque solamente con saber que tienes sería bueno, pero hay personas por cuidar la identidad y algunas cositas, me lo da en privado, por favor. Oh, perfecto. Sí, sí tengo. Entonces, no muchas, porque no recomiendo mucho, porque a veces tú sabes que la gente hace quedar a uno mal a veces, pero las que yo tengo posiblemente no me hagan quedar mal. Por eso mismo es bueno no revelar el nombre y bueno, por lo menos se ve la intención de ayudar a este programa a crecer, porque ese es el objetivo, ¿sabes? Claro. ¿Podrías decirme un refrán que sea muy popular de tu país? Ay, Dios mío, déjame ver si me recuerdo. Déjame ver si recuerdo alguno. Ok, bueno, ¿qué mensaje te darías a aquellas personas que actualmente están estudiando dramaturgia y locución?
Bueno, el mensaje es claro. Sabemos que debemos prepararnos si queremos ser buenos en lo que hacemos. Entonces yo pienso que el mensaje que deben prepararse y seguir, aunque hayan terminado el primer entrenamiento, las primeras clases, porque lo más importante es que en todas las profesiones, no solamente en esta carrera, en esta profesión del arte de actuar, de la locución, del periodismo, ya terminamos porque hicimos tantos años, porque hicimos esto o lo otro, sino que siempre hay que seguir preparándonos e innovando. Así es que, por favor, sigan preparándose, tenemos que leer, documentarnos para que seamos tomados en cuenta y seamos calificados como muy buenos. Muy bien, gracias. Bueno, Olguita, ha sido un inmenso placer tenerte aquí en My Secret World, mi mundo secreto. Yo lo he disfrutado ampliamente y sé que el público que nos vea también va a disfrutar de tu presencia. Y para ustedes, queridos amigos, recuerden que pueden encontrarme en YouTube buscando a el Jaguar Animation @gmail.com, en Facebook e Instagram. Además, pueden llamar al número 07 35 52 34 35 8. Repito el número: 07 35 52 34 35 8. Aquí les doy las gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa de My Secret World, mi mundo secreto. Chao. Gracias, Olguita. Hello. Bye bye. Bye.